damas y caballeros, en la noche de ayer tengo entendido que fue detenida la ex ministra Vivanco y esto abre nuevamente un debate que no es menor. ¿Qué es lo que va a pasar con todos los cupos en la Corte Suprema que tienen que ser ahora renovados o que tienen que ser cubiertos? Nosotros queremos en esta instancia solicitarle al presidente de la República, don Gabriel Boric, y al presidente electo que no nombren reemplazos hasta que se haya modificado el sistema de reemplazos. ¿Y esto por qué? Porque el sistema de reemplazos que ha habido hasta el momento lo que hace es permitir una influencia demasiado grande de la política en el nombramiento de magistrados de las más altas magistraturas, y con eso se ha abierto el espacio para todo tipo de corruptela. Un señor Hermosilla no sería posible con otro sistema de nombramiento de jueces. Y un caso como el de la señora Vivanco es siempre posible porque la naturaleza humana es esencialmente caída. Pero no nos equivoquemos, con otro sistema de nombramientos donde las influencias personales no hubiesen tenido o no hubiesen cumplido el rol que han cumplido en el pasado, probablemente la señora Vivanco tampoco habría llegado a asumir el rol que asumió, para desgracia de la Corte. Lo mismo pasa con varios otros magistrados que han llegado a la Corte, entre otras cosas, por relaciones políticas y por haber tenido entonces en algún momento una cercanía con algún sector. No es ninguna novedad, por lo demás, lo que les estoy diciendo. Todo el mundo sabe que la Corte se cuotea políticamente. Así como se cuotea la Corte Suprema, se cuotea entonces también el Tribunal Constitucional. Y usted no puede tener o hablar de que Chile tiene un sistema de separación de poderes cuando las Cortes están cuoteadas y responden a intereses políticos y no a la ley. A mí me parece que esto tiene que terminar de una vez por todas, y a los dos presidentes, tanto el saliente como el entrante, les solicitamos que hagan las modificaciones que corresponden para recuperar la confianza en un sistema que hace rato ya la ha perdido. Diputado, usted, en ese mismo sentido ha impulsado o ha dicho que es necesaria una reforma del sistema judicial, además también del sistema de nombramiento. Le quería consultar si es que hay conversaciones con el Partido Republicano y la oficina del presidente electo para avanzar en esa materia. De momento no. Nosotros hicimos una presentación de lo que era nuestro programa de reforma, que es un programa que saca a los políticos del sistema de nombramiento, una reforma que permite la integración de un tribunal de probidad. Es decir, que los ciudadanos puedan recurrir contra los jueces, pero no ante los mismos tribunales de los propios jueces. Hubo algo de interés, pero no en la medida que nosotros esperábamos, así es que vamos a ver hasta qué punto efectivamente se transforma o somos capaces de impulsar al nuevo gobierno a asumir una postura más cercana a lo que nosotros estamos proponiendo. El diputado también lo quería llevar a nombramientos, pero no al sistema judicial, nombramientos en el gabinete, particularmente el de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, porque ayer la próxima ministra vocera, Mara Servini, dijo que hace tiempo ya se habían mantenido conversaciones con la exfiscal para que asumiera este cargo, y nacieron críticas obviamente de eso porque dicen se tiene que transparentar el antecedente sobre cuándo se conversó con Trinidad Steiner. ¿Usted ve necesario que se conozcan estos antecedentes? No, a menos que los críticos de esto estén acusando a la exfiscal de haber cometido algún tipo de ilícito o de haber entregado algún tipo de contraprestación a cambio de ser nombrada ministra. No me parece. No me parece. En Chile estamos en un país libre, no existe ningún tipo de impedimento para que una administración, un partido político, converse con un fiscal y le ofrezca un trabajo, siempre y cuando no sea a cambio de una contraprestación. Y desafío a los que están criticando en esta materia que digan cuál fue la contraprestación que habría recibido entonces el Partido Republicano o el presidente electo para nombrar a la ministra. Me parece que es una forma muy sucia de enlodar la carrera de una mujer proba, que por lo demás creo que no les va a tener miedo, porque si no se lo tuvo el Tren de Aragua, tampoco se lo va a tener a quienes abrieron la frontera para que entrara el Tren de Aragua en nuestro país. Pero teniendo en cuenta que es una fiscal, ¿no amenaza la independencia de poderes? Pero, por el amor de Dios... Es parte del justificativo que hace el oficialismo. El mismo oficialismo que nombró al señor Abbott en la casa del señor Girardi, en su momento. O sea, aquí no hay independencia de poderes, eso es lo que estamos reclamando. Hace mucho rato que el Partido Nacional Libertario se ha hecho cargo de que no existe la independencia de poderes, que el nombramiento de los fiscales se hace por razones políticas, que el nombramiento de ciertos fiscales regionales, fiscal nacional, que el nombramiento de los magistrados, de la más alta magistratura, se hace por razones políticas. Entonces, que esto es la cueca en pelota.
van a venir ahora a reclamar por aquello que hacen de manera sistemática cada vez que pueden, andar cuoteando las cosas. Y en este caso particular, lo que yo veo que el nuevo gobierno ha hecho ha sido contactar a una persona que tiene experiencia en el combate contra el crimen organizado y pedirle que sea ministro de Seguridad. A mí me parece que lo menos que podemos hacer es entregarle la oportunidad de hacer su trabajo en el ministerio, pero venir a reclamar aquí eventuales contactos políticos, por el amor de Dios. No he escuchado nunca de la izquierda hablar algo sobre Chong, o para qué hablar del señor fiscal Armendáriz, o de por qué se eligió al señor Abbott, o al propio fiscal nacional actual. No, ya, tengan un poco de vergüenza, damas y caballeros del mundo político en estas materias. La gente no es tonta y tiene algo de memoria. Diputado, y en ese sentido también, además del nombramiento del gabinete, ¿qué le parece la cantidad de independientes, 16 independientes, pero también representantes de partidos que se han ido a disolver, y además la representación de Jaime Campos por el Partido Radical, que claro, no es representación del Partido Radical, pero sí en el fondo es el mandato de su partido? ¿Qué le parecen también esos nombramientos que quizás se posicionan más a la centro-izquierda que a la derecha? Bueno, ese es un tema que corresponde al presidente electo determinar. Yo no me voy a pronunciar sobre eso. Nosotros nos vamos a pronunciar sobre la gestión del gobierno en la medida en que el gobierno haya entrado a gobernar, y seremos críticos donde tengamos que ser críticos y vamos a apoyar donde tengamos que apoyar, como lo estamos haciendo en este momento, por lo demás, apoyando a una ministra que todavía no entra, que tiene muy buenos antecedentes, y rechazando otras cosas que nos parecen incorrectas. Pero ayer usted en una entrevista de Clinic decía que hubo una separación con la derecha para avanzar un poco más a la izquierda y así tener un gobierno más representativo. ¿Sigue sosteniendo esa declaración? Bueno, eso es un diagnóstico que uno puede hacer observando lo sucedido, pero la verdad es que nosotros ya estamos más allá de este debate. Nosotros estamos trabajando ahora en lo que es la reconstrucción o la construcción de nuestro partido. Por lo demás, en las últimas 3-4 semanas celebramos que se integraron más de 1000 militantes nuevos. Estamos trabajando en la creación de nuestro centro de estudio. La verdad es que para nosotros es un capítulo cerrado. Pero Johannes en particular podría abrirle un flanco, en este caso Johannes Kaiser, la gran cantidad de dependientes y también la falta, por ejemplo, de figuras políticas con capacidad política, ¿te consideran también el trabajo legislativo? El presidente de la República sabrá por qué hace las cosas como las hace. En su momento veremos nosotros si ese es el caso o no. Yo la verdad es que adelantar juicios en esta materia respecto de ese diseño, ¿para qué? Tendría que tener la bolita de cristal y si la tuviese, bueno, me dedicaría a otras pegas. Diputado, se supone que esta semana, bueno, si todo marcha como debería, los subsecretarios se van a nombrar también los CEREM y las delegaciones presidenciales. Le quería preguntar si es que en el caso de que algún militante del Partido Nacional Libertario fuera llamado por la oficina del presidente electo para asumir uno de estos cargos, ¿qué sucedería? ¿Se expulsaría a esa persona del partido? Si un militante del Partido Nacional Libertario decide estar en un cargo que es políticamente expuesto y que compromete al Partido Nacional Libertario, entonces tiene que abandonar el Partido Nacional Libertario, eso es evidente. ¿Y qué le parece también la presencia, por ejemplo, del diputado Cristian Lavé la semana pasada en el nombramiento del gabinete? Usted, entiendo, rechazó esa invitación, pero de todas maneras asistió el diputado Lavé. Sí, ese es un tema particular de él, y respecto del resto de lo que ha sido su actividad y su actitud, bueno, él tendrá que responder ante las instancias partidarias que corresponda y yo no me voy a pronunciar. ¿Puede enviar al Tribunal Supremo en este caso? No lo sé, eso es algo que usted tendría que consultar al Tribunal Supremo, porque aquí, en este partido, sí tenemos separación de poder. Diputado, y si hay militantes del partido que asuman cargos que no son políticamente expuestos, ¿no serán expulsados? No, de ninguna manera, no tenemos ningún problema no estamos dispuestos ni tampoco tenemos la intención de fracturar o censurar las carreras de nacional libertarios que quieran hacer un aporte al Ejecutivo desde cuadros técnicos o desde posiciones en las cuales no toman decisiones de política pública. No sé si me explico, ¿ya? Porque el tomar decisiones de política pública es algo que pasa por los niveles superiores del partido, es ahí donde nosotros hacemos la diferencia. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a que nuestra militancia aporte sus capacidades, por supuesto, desde los distintos elementos o estamentos estatales, pero hay cierto tipo de cargos que son cargos que comprometen al partido como un todo, y en esos cargos nosotros hemos dicho, ¿sabes qué más? Lamentablemente, y debido al fracaso de las conversaciones con la oficina del presidente electo, nosotros no podemos participar. Diputado, después de esa decisión de ustedes de no sumarse al Ejecutivo, ¿han habido llamados telefónicos por parte de la oficina del presidente electo? ¿Han intentado contactarse con ustedes? No ha habido nada, absolutamente nada. Y diputado, también en ese sentido se le ofreció el Tampoco lo esperábamos.
Se le ofreció el cargo, entiendo, al secretario general del Partido Nacional Libertario para encabezar el Ministerio de Minería. ¿Qué ocurrió también en ese caso? Porque entendiendo también el Ministerio de Minería es un ministerio más sectorial, más técnico, porque también se quita la posibilidad de que participara en esa cartera. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué no ven la entrevista a Lawrence Goldborn respecto a cuál es la relevancia del Ministerio de Minería? ¿Y usted está también con él por eliminar? ¿O dice, no es Exactamente, nosotros éramos partidarios de eliminar el Ministerio de Minería, transformarlo nuevamente en una subsecretaría de Economía. Creemos que hay demasiados ministerios y la verdad es que, ¿para qué volvemos sobre el tema? Si el tema del gabinete está cerrado por el Partido Nacional Libertario. Nosotros no vamos a ser parte del gabinete, respetamos la decisión del presidente de la República de no querer integrarnos en un nivel relevante. Y nosotros mantenemos entonces nuestra autonomía político-operativa en materia política para poder entonces decir lo que queremos como un partido que es libre de articularse entonces políticamente en el sentido que sea respetuoso de sus bases y sea respetuoso de los principios que ha propuesto durante todo este tiempo, un año de existencia. Pero con qué saber también que van por las acciones que emprendió la oficina del presidente electo, particularmente también con el Partido Republicano, entendiendo que usted viene de ese conglomerado, ¿queda alguna animadversión con todo lo que fue estas conversaciones que ustedes llevaron adelante y que finalmente no dieron resultado? No, no me sorprende para nada. ¿Por qué? Porque al final es una continuidad de una política que empezó en el segundo proceso constitucional y ahí hay un tema de visión de conglomerado, de visión de cuáles son las alianzas que quería hacer el presidente electo Kast. Y dentro de esas alianzas, evidentemente, se tensionaba hacia este lado. Bueno, pero es un tema de diseño y el presidente sabrá por qué lo hace y cómo lo hace. Y nosotros sabremos qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Pero cree que fue un error porque finalmente Evelyn Matei estuvo detrás de usted en lo que fueron los resultados del balotaje, por ende también tiene menos representación ciudadana? Es decir, el Partido Nacional Libertario tendría más participación ciudadana, ¿no cree que más representación, digo? ¿Eso no sería un error? Yo creo que si es un error o no es un error, eso se ve desde el punto de vista del resultado al final. Es decir, ahora que es un error, no lo sé. Desde la perspectiva del presidente electo, quizás no sea un error, ¿no? Y por lo demás le está preguntando a una de las partes involucradas. Yo creo que va a ser la historia la que va a decidir si esto fue un error o fue un acierto.